El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi. Capítulo 1. Comienza Periquillo escribiendo el motivo que tuvo para dejar a sus hijos estos cuadernos, y da razón de sus padres, patria, nacimiento y demás ocurrencias de su infancia. Postrado en una cama muchos meses hace, batallando con los médicos y enfermedades, y esperando con resignación el día en que, cumplido el orden de la divina providencia, hayáis de cerrar mis ojos, queridos hijos míos. He pensado dejaros escritos los nada raros sucesos de mi vida, para que os sepáis guardar y precaver de muchos de los peligros que amenazan y aún lastiman al hombre en el discurso de sus días. Deseo que en esta lectura aprendáis a desechar muchos errores que notaréis admitidos por mí y por otros, y que prevenidos con mis lecciones, no os expongáis a sufrir los malos tratamientos que yo he sufrido por mi culpa, satisfechos de que mejor es aprovechar el desengaño en las cabezas ajenas que en la propia. Os suplico encarecidamente que no os escandalicéis con los extravíos de mi mocedad, que os contaré sin rebozo y con constante confusión, pues mi deseo es instruiros y alejaros de los escollos, donde tantas veces se estrelló mi juventud, y a cuyo mismo peligro quedaráis expuestos. No creáis que la lectura de mi vida os será demasiado fastidiosa, pues como yo sé bien que la variedad deleita el entendimiento, procuraré evitar aquella monotonía o igualdad de estilo que regularmente enfada a los lectores. Así es que unas veces me advertiréis tan serio y sentencioso como un Catón, y otras tan trivial y bufón como un Bertoldo. Ya leeréis en mis discursos retazos de erudición y rasgos de elocuencia, y ya veréis seguir un estilo popular mezclado con los refranes y paparruchadas del vulgo. También os prometo que todo esto será sin afectación ni pedantismo, sino, según me ocurra la memoria, de donde pasará luego al papel, cuyo método me parece el más análogo con nuestra natural veleidad. Últimamente os mando y encargo que estos cuadernos no salgan de vuestras manos, porque no sean el objeto de la maledicencia de los necios o de los inmorales. Pero si tenéis la debilidad de prestarlos alguna vez, os suplico no los prestéis a esas señores, ni a las viejas hipócritas, ni a los curas interesables y que saben hacer negocio con sus feligreses vivos y muertos, ni a los médicos y abogados chapuceros, ni a los escribanos, agentes, relatores y procuradores ladrones, ni a los comerciantes usureros, ni a los albaceas herederos, ni a los padres y madres indolentes en la educación de su familia, ni a las beatas necias y supersticiosas, ni a los jueces venales, ni a los corchetes pícaros, ni a los alcaldes tiranos, ni a los poetas y escritores remendones como yo, ni a los oficiales de la guerra y soldados fanfarrones hazañeros, ni a los ricos ávaros necios, soberbios y tiranos de los hombres, ni a los pobres que lo son por flojera, inutilidad o mala conducta, ni a los mendigos fingidos. Ni los prestéis tampoco a las muchachas que se alquilan, ni a las mozas que se corren, ni a las viejas que se afeitan, ni... Pero va larga esta lista. Basta deciros que no los prestéis ni por un minuto a ninguno de cuantos divertiréis que les tocan los generales en lo que leyeren, pues, sin embargo de lo que asiento en mi prólogo, al momento que vean sus interiores retratados por mi pluma, y al punto que lean alguna opinión que para ellos sea nueva, o no conforme con sus extraviadas o depravadas ideas, a ese mismo instante me calificarán de un necio, harán que se escandalizan de mis discursos, y aún habrá que pretenda quizá que soy hereje, y tratará de delatarme por tal, aunque ya esté convertido en polvo. Tanta es la fuerza de la malicia, de la preocupación o de la ignorancia. Por tanto, o leed para vosotros solos mis cuadernos, o en caso de prestarlos, sea únicamente a los verdaderos hombres de bien, pues estos, aunque como frágiles yerren o hayan errado, conocerán el peso de la verdad, sin darse por agraviados, advirtiendo que no hablo con ninguno determinadamente, sino con todos los que traspasan los límites de la justicia. Mas a los primeros, si al fin leyeren mi obra, cuando se incomoden o se burlen de ella, podréis decirles con satisfacción de que quedarán corridos,
¿De qué te alteras? ¿Qué te mofas, si con distinto nombre de ti habla la vida de este hombre desarreglado? Hijos míos, después de mi muerte, leeréis por primera vez estos escritos. Dirigid entonces vuestros votos por mí al trono de las misericordias. Escarmentad en mis locuras, no os dejéis seducir por las falsedades de los hombres. Aprended las máximas que os enseño, acordándoos que les aprendí a costa de muy dolorosas experiencias. Jamás alabéis mi obra, pues ha tenido más parte en ellas el deseo de aprovecharos y empapados en estas consideraciones. Comenzad a leer. Mi patria, padres, nacimiento y primera educación. Nací en México, capital de la América septentrional, en la Nueva España. Ningunos elogios serían bastantes en mi boca para dedicarlos a mi cara patria, pero por serlo, ningunos más sospechosos. Los que la habitan y extranjeros que la han visto pueden hacer su panegírico más creíble, pues no tienen el estorbo de la parcialidad, cuyo lente de aumento puede a veces disfrutar los defectos, o poner en grande las ventajas de la patria, aun a los mismos naturales. Y así, dejando la descripción de México para los curiosos imparciales, digo que nací en esta rica y populosa ciudad por los años de 1771 a 73, de unos padres no opulentos, pero no constituidos en la miseria, al mismo tiempo que eran de una limpia sangre. La hacían lucir y conocer por su virtud. Oh, si siempre los hijos siguieran constantemente los buenos ejemplos de sus padres. Luego que nací, después de las lavadas y demás diligencias de aquella hora, mis tías, mis abuelas y otras viejas del antiguo cuño querían amarrarme las manos y fajarme o liarme como un cohete, alegando que si me las dejaban sueltas, estaba yo propenso a espantarme, a ser muy manilargo de grande, y por último, y como la razón de más peso y el argumento más incontrastable, decían que este era el modo con que a ellas las habían criado, y que por tanto era el mejor y el que se debía seguir como más seguro, sin meterme a disputar para nada del asunto, porque los viejos eran en todo más sabios que los del día, y pues ellos amarraban las manos a sus hijos, se debía seguir su ejemplo, a ojos cerrados. A seguida sacaron de un canastito una cincha de listón, que llamaban faja de dijes, guarnecida con manitas de azabache, el ojo del venado, colmillo de caimán, y otras baratijas de esta clase, dizque para engalanarme con esas reliquias del supersticioso paganismo, el mismo día que se había señalado, para que en boca de mis padrinos fuera yo a profesar la fe y santa religión de Jesucristo. Válgame Dios, cuánto tuvo mi padre que batallar con las preocupaciones de las benditas viejas, cuánta saliva no gastó para hacerles ver que era una quimera y un absurdo pernicioso el liar y atar las manos a las criaturas, y qué trabajo no le costó persuadir a estas ancianas inocentes que el azabache, el hueso, la piedra, ni otros amuletos de esta ni ninguna clase, no tienen virtud alguna contra el aire, rabia, mal de ojos y semejantes faramayas. Así me lo contó su merced muchas veces, como también el triunfo que logró de todas ellas, que a fuerza o de grado accedieron a no aprisionarme, a no adornarme sino con un rosario, la Santa Cruz, un relicario y los 4 evangelios, y luego se trató de bautizarme. Mis padres ya habían citado a los padrinos, y no pobres, sencillamente persuadidos de que en el caso de orfandad me servirían de apoyo. Tenían los pobres viejos menos conocimiento de mundo que lo que yo he adquirido, pues tengo muy profunda experiencia de que los más de los padrinos no saben las obligaciones que contraen respecto a los ahijados, y así creen que hacen mucho con darles medio real cuando los ven, y si sus padres mueren, se acuerdan de ellos como si nunca los hubieran visto. Bien es verdad que hay algunos padrinos que cumplen con su obligación, exactamente, y aún no se anticipan a sus propios padres en proteger y educar a sus ahijados. Gloria eterna a semejantes padrinos. En efecto, los míos, ricos, me sirvieron tanto como si jamás me hubieran visto. Bastante motivo para que no me vuelva a acordar de ellos. Ciertamente que fueron tan mezquinos, indolentes y mentecatos
que por lo que toca o poco o nada que les debí, ni de chico ni de grande, parece que mis padres los fueron a escoger de los más miserables del hospicio de pobres. Reniego de semejantes padrinos, y más reniego de los padres que, haciendo comercio el sacramento del bautismo, no solicitan padrinos virtuosos y honrados, sino que posponen estos a los compadres ricos o de rango, o ya por el rastrero interés de que les den alguna friolera a la hora del bautismo, o ya neciamente confiados en que quizá, pues por una contingencia o extravagancia del orden o desorden común, serán útiles a sus hijos después de sus días. Perdonad, pedazos míos, estas digresiones que rebosan naturalmente de mi pluma, y no será muy de tarde en tarde en el discurso de mi obra. Bautizáronme por fin y pusiéronme por nombre Pedro, llevando después, como es uso, el apellido de mi padre, que era Sarmiento. Mi madre era bonita, y mi padre la amaba con extremo. Con esto y con la persuasión de mis discretas tías, se determinó, nemine discrepante, a darme nodriza, o chichigua, como acá decimos. Ay, hijos, si os casaréis algún día y tuvierais sucesión, no la encomiendéis a los cuidados mercenarios de esta clase de gentes. Lo uno, porque regularmente son abandonadas, y al menor descuido son causas de que se enfermen los niños, pues como no los aman, y solo los alimentan por su mercenario interés, no se guardan de hacer cóleras, de comer mil cosas que dañan su salud, y de consiguiente la que no les digo por ofender vuestra modestia. Y lo otro porque es una cosa que escandaliza a la naturaleza, que una madre racional haga lo que no hace una burra, una gata, una perra, ni ninguna hembra puramente animal y destituida de razón.